Hay una verdad que rara vez nos enseñan con claridad. No es lo que te ocurre lo que define tu vida, sino lo que decides tolerar. Y aquí empieza la diferencia entre una vida con dignidad y una vida vivida en automático, ¿no? Entre la calma interior y el desgaste silencioso que pocos reconocen. Porque al final no somos el resultado de lo que logramos, sino de lo que permitimos, de lo que aceptamos en silencio y de aquello que normalizamos hasta que deja de doler aunque nos esté rompiendo por dentro. Hoy vamos a mirar lo que nunca debes tolerar. Hay personas que pasan la vida intentando justificar su valor ante los demás, como si tuvieran que rendir un examen permanente ante el mundo. Pero la verdad más liberadora que he aprendido en la vida y observando a tantas personas es que tu valor no se negocia, se reconoce. Y cuando entiendes esto, algo profundo cambia en tu forma de caminar por la vida, porque dejas de pedir permiso para ser quien eres. He conocido personas extraordinarias, con trabajos humildes, y personas vacías con títulos brillantes. Y eso me enseñó algo esencial. El valor no está en el aplauso externo, sino en la coherencia interna. Recuerdo a un hombre que trabajaba como conserje en una escuela. Nadie lo llamaría importante en términos sociales, pero cada niño lo saludaba con una sonrisa, porque él trataba a todos con una dignidad absoluta. Él no negociaba su valor, lo vivía. También he visto lo contrario. Personas que intentaban demostrar constantemente que valían, que necesitaban validación en cada conversación, en cada logro, en cada interacción. Y cuanto más intentaban demostrarlo, menos lo sentían los demás, ¿no? Porque el valor que se grita demasiado pierde fuerza. La psicología humana es clara en esto. Las personas perciben seguridad, coherencia y autenticidad antes que palabras. Si tú no te reconoces, nadie lo hará por ti de forma estable. Por eso cuando alguien te trata con indiferencia, con falta de respeto, no es solo un reflejo del otro, también es un espejo de lo que estás permitiendo. Yo mismo he cometido el error de intentar encajar donde no era necesario. He dicho que sí cuando quería decir que no, he tolerado situaciones pensando que así sería más aceptado, pero con el tiempo descubrí algo muy simple. Cada vez que traicionas tu propio criterio para agradar, pierdes un poco de tu valor interno. Y es curioso, porque el mundo no te respeta más por lo que aceptas, sino por lo que no toleras. No por lo que entregas sin medida, sino por la claridad con la que te posicionas. Las personas sienten cuando alguien se respeta a sí mismo, y esa sensación es imposible de fingir a largo plazo. Por eso cuando hablamos de valor, no hablamos de ego, hablamos de dignidad, de saber que no necesitas reducirte para encajar, ni exagerarte para ser visto. Simplemente necesitas ser coherente contigo mismo, incluso cuando eso implique incomodidad, porque al final la vida no te quita valor, tú lo diluyes cuando empiezas a negociar quién eres para ser aceptado. Y ese es el punto donde todo cambia, cuando decides que no tienes que convencer a nadie de lo que eres, y desde ahí empiezas a vivir con una calma distinta, con una seguridad que no depende de la opinión ajena, sino de algo mucho más sólido, el respeto hacia ti mismo. Y cuando comprendes esto de verdad, dejas de vivir buscando aprobación externa y empiezas a construir vida basada en respeto propio, claridad interior y serenidad que nadie puede quitarte nunca. No toleres el irrespeto disfrazado de humor, porque pocas cosas son tan peligrosas para la dignidad humana como aquello que se presenta como una broma, pero en realidad es una forma elegante de humillación. En la vida he aprendido que el humor puede ser una de las expresiones más bellas del ser humano, pero también una de las herramientas más sutiles para herir. Y la diferencia entre una y otra no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se siente después de escucharlo. Recuerdo conversaciones en las que alguien hacía un comentario aparentemente gracioso sobre otra persona en la mesa, todos reían y esa persona también reía, pero sus ojos no reían. Y ahí entendí algo muy importante. Cuando alguien se ríe para sobrevivir, socialmente no está disfrutando, está resistiendo. He visto cómo muchas personas confunden aceptación con aguantar faltas de respeto y cómo esa confusión erosiona lentamente la autoestima. El problema no es la broma en sí, el problema es el patrón, cuando el humor siempre apunta al mismo, cuando la risa siempre tiene un precio para el mismo, cuando el grupo ríe y uno calla por dentro. La psicología humana es clara. Lo que se repite sin consecuencia se convierte en norma. Y cuando normalizas el irrespeto disfrazado de humor, no estás siendo fuerte. Estás enseñando a otros cómo tratarte. Yo mismo he aprendido esto con el tiempo. Hubo momentos en los que acepté comentarios que no me hacían gracia, solo para no parecer sensible o complicado. Pero con los años entendí que la madurez no es reírte de todo. La madurez es saber cuando algo no merece tu sonrisa. Porque cada vez que ríes por presión, estás cediendo un poco de tu dignidad sin darte cuenta. Y la dignidad no desaparece de golpe, se erosiona en pequeños gestos que parecen insignificantes. He visto equipos de trabajo donde el humor constante hacia una sola persona termina rompiendo su confianza, su participación y finalmente su voz. Y nadie lo llama maltrato, porque siempre va acompañado de una sonrisa.
La clave no es eliminar el humor, es elevar el estándar. Es entender que una broma que une a todos es salud, pero una broma que humilla a uno es una señal. Y cuando aprendes a distinguir eso, cambias la forma en la que te relacionas con el mundo. Empiezas a poner límites sin agresividad, pero con firmeza. Y descubres algo poderoso. Cuando dejas de reírte de lo que te hace pequeño, empiezas a crecer de verdad. Irte de esos espacios no es perder sentido del humor, es recuperar respeto propio. Y el respeto propio siempre se nota, porque cambia tu postura, tu mirada y tu forma de estar en el mundo. No necesitas explicarlo, solo vivirlo. Y cuando lo haces, las personas adecuadas lo entienden sin que digas una sola palabra. Y ahí empieza una vida más libre, más serena y mucho más auténtica cuando eliges respeto propio por encima de la aprobación de los demás siempre. Nunca aceptes ser una opción secundaria, porque cuando te colocas en la segunda fila de la vida de alguien, poco a poco empiezas a creer que ese es tu lugar. Y he visto a lo largo de mi vida que muchas personas no sufren por falta de amor, sino por aceptar migajas de atención pensando que no pueden aspirar a más. Recuerdo conversaciones con personas brillantes que se conformaban con ser llamadas solo cuando a otros les fallaba el plan principal. Y eso me parecía profundamente injusto, no por orgullo, sino por dignidad humana. Porque cuando alguien solo te busca, cuando no tiene otra opción, no está construyendo un vínculo, está gestionando una conveniencia. He aprendido que las relaciones sanas no se sienten como espera, se sienten como reciprocidad constante. Y esto es importante entenderlo, porque la mente humana se adapta a casi cualquier nivel de trato si lo repites el tiempo suficiente. Yo mismo he cometido el error de justificar silencios, de aceptar llamadas tardías, de responder cuando solo se acordaban de mí en momentos de necesidad. Y con el tiempo descubrí que cada vez que aceptas ese papel no te estás volviendo comprensivo, te estás volviendo disponible, sin valor percibido. Las personas no valoran lo que siempre está ahí, valoran lo que sienten que pueden perder. Y aquí es donde muchas personas confunden amor con disponibilidad ilimitada y respeto con paciencia infinita. Pero el respeto no nace de estar siempre disponible, nace de saber retirarte cuando no eres una prioridad. Y esto no significa orgullo, significa inteligencia emocional, significa entender que tu energía es limitada y tu valor no se negocia con la urgencia de otros. He visto cómo algunas personas cambian radicalmente cuando dejan de aceptar ese segundo plano, no porque se vuelvan frías, sino porque empiezan a respetarse. Y lo curioso es que el mundo responde a ese cambio casi de inmediato. De repente dejan de tratarte como opción o desaparecen aquellos que solo te querían como recurso y aunque al principio duele, con el tiempo entiendes que no estás perdiendo personas, estás perdiendo posiciones que nunca te correspondieron. Porque tu lugar no es el de una alternativa, es el de una prioridad en relaciones que realmente valen la pena. Y cuando empiezas a sostener eso, empiezas a notar algo muy importante. Tu vida se vuelve más tranquila, más coherente y más honesta contigo mismo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de aceptar ser segunda opción. Empiezas a recuperar tu dignidad, ¿no? Empiezas a elegir desde la calma y no desde el miedo. Empiezas a entender que estar solo no es perder, es protegerte de relaciones que te restan y poco a poco descubres que cuando te conviertes en prioridad para ti mismo, dejas de aceptar ser complemento en la vida de otros y desde ahí todo cambia porque la forma en la que te tratas tú determina la forma en la que el mundo te responde siempre que mereces respeto real siempre hoy. Las promesas sin acción no construyen confianza. Y esto, aunque parece obvio, es una de las lecciones más importantes que he visto repetirse una y otra vez en la vida de las personas. Porque todos podemos prometer, todos podemos decir lo correcto en el momento adecuado, todos podemos generar una buena impresión con palabras bien elegidas, pero la confianza no nace en las palabras, nace en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y cuando esa coherencia no existe, algo dentro de nosotros empieza a romperse, aunque no siempre lo reconozcamos de inmediato. He visto a lo largo de mi vida personas que hablan con mucha seguridad, que prometen cambios, mejoras, compromiso y en el momento generan esperanza. Pero con el tiempo, si esas promesas no se traducen en hechos, la credibilidad se desgasta. Y lo más interesante es que no se pierde de golpe, se pierde lentamente, casi sin hacer ruido. Hasta que un día te das cuenta de que ya no crees en lo que esa persona dice, incluso antes de que lo demuestre. Recuerdo situaciones en entornos profesionales donde alguien aseguraba que algo estaría listo, que asumiría una responsabilidad, que cambiaría una conducta y en el corto plazo todos querían creerle porque es más cómodo confiar que confrontar. Pero la realidad siempre termina imponiéndose, porque la vida tiene una forma muy clara de medir la autenticidad, la repetición del cumplimiento. Y cuando esa repetición no existe, la confianza se erosiona. Yo mismo he aprendido que la palabra tiene un valor enorme, pero solo cuando está respaldada por acciones consistentes. Y esto aplica no solo en lo profesional, sino en lo más cotidiano de la vida. En relaciones personales, en amistades, en familia, en equipos. Cuando alguien promete estar pero no está, cuando promete cambiar pero repite lo mismo, cuando promete apoyo pero desaparece en los momentos importantes,
lo que se genera no es solo decepción, es inseguridad emocional. Y la mente humana, para protegerse, empieza a reducir la importancia de esa persona, no por castigo, sino por supervivencia, porque nadie puede sostener confianza en algo impredecible durante mucho tiempo. He visto personas justificar estas situaciones diciendo que todos fallamos, que hay que ser comprensivos, y es cierto, todos cometemos errores, pero hay una diferencia enorme entre un error puntual y un patrón repetido. El error se explica, el patrón se interpreta, y cuando el patrón es inconsistencia, la conclusión es inevitable. La confianza necesita estabilidad, necesita previsibilidad, necesita hechos que sostengan las palabras. Sin eso todo se convierte en discurso vacío. Y lo más peligroso es que uno mismo empieza a adaptarse a ese vacío, empieza a esperar menos, a creer menos, a confiar menos, hasta que ya no espera nada. Y en ese punto la relación de cualquier tipo ya ha perdido su base fundamental. Porque sin confianza no hay vínculo real, solo convivencia superficial. Y por eso cuando entiendes esto de verdad, empiezas a valorar mucho más las acciones que las promesas, empiezas a observar más y escuchar menos, empiezas a confiar solo cuando hay consistencia y descubres que la tranquilidad emocional nace precisamente de eso, de rodearte de personas cuyas palabras y hechos caminan en la misma dirección, siempre con claridad, siempre con coherencia, siempre con verdad. No confundas paciencia con autoabandono, porque en la vida hay una línea muy fina entre ser comprensivo y dejarte a ti mismo en el último lugar. He visto a personas extraordinariamente pacientes que en realidad estaban abandonándose sin darse cuenta. Y esto es importante entenderlo porque la paciencia es una virtud, pero el autoabandono es una renuncia a uno mismo. Recuerdo en mi experiencia cómo muchas veces, por querer evitar conflictos, he dicho que sí cuando en realidad quería decir que no. Y ese pequeño gesto repetido en el tiempo va erosionando algo muy valioso, el respeto hacia uno mismo. Porque cuando tú no pones límites, no estás siendo generoso, estás desapareciendo de tu propia vida. La paciencia auténtica es la que espera con serenidad, no la que tolera lo que te rompe por dentro. Y esto lo he aprendido observando a personas que sabían mantenerse firmes sin perder la calma ni la amabilidad. No necesitas sacrificarte para demostrar que eres buena persona. Necesitas coherencia contigo mismo, porque al final la gente no respeta más a quien más aguanta, sino a quien más se respeta. He visto en empresas y en la vida personal cómo el exceso de paciencia termina generando relaciones desequilibradas. Personas quedan demasiado esperando que algún día el otro cambie, pero ese día nunca llega y mientras tanto se van olvidando de sí mismas. La clave está en el equilibrio entre ser paciente y ser fiel a tus propios valores, porque la verdadera fortaleza no es aguantarlo todo, sino saber qué merece tu tiempo y qué no. Y cuando empiezas a actuar desde esa claridad, tu vida cambia de una forma muy profunda. Empiezas a sentirte más ligero, más coherente y más en paz contigo mismo. Y descubres que poner límites no te aleja de los demás, te acerca a ti. Porque solo desde ahí puedes construir relaciones auténticas y una vida verdaderamente digna. Paciencia no es resignación, es capacidad de esperar sin perder tu dignidad interior. Pero cuando esa espera se convierte en tolerar lo inaceptable, deja de ser virtud y se convierte en abandono personal. He aprendido que las personas más respetadas no son las que más sufren, sino las que mejor se respetan a sí mismas. Y esto requiere valentía, porque decir no a lo que te hace daño no siempre es cómodo. Pero cada vez que lo haces, recuperas un fragmento de tu respeto propio. Y eso, al final, es lo que realmente sostiene una vida plena. Y si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta: la paciencia sin límites no es amor, no es bondad, no es fortaleza, es olvido de ti mismo, y cada vez que te abandonas para mantener la paz con otros, estás rompiendo la paz contigo. Y esa es la forma más silenciosa de perderte que existe, porque nadie te salva de lo que tú aceptas. Así que vuelve a ti y recupérate, porque ahí empieza tu verdadera dignidad interior y tu vida siempre. Tu actitud determina cómo te tratan los demás. Y esto no es una frase motivacional vacía, es una observación profundamente humana sobre cómo funcionamos en nuestras relaciones. A lo largo de la vida he aprendido que las personas no responden solo a lo que dices, sino a lo que proyectas con tu forma de estar en el mundo. Tu postura, tu tono, tu energía, incluso tus silencios comunican más que cualquier explicación. He visto personas con grandes capacidades ser tratadas con indiferencia simplemente porque ellas mismas se colocaban en un segundo plano. Y he visto personas con menos recursos ser tratadas con respeto porque transmitían claridad, seguridad y coherencia interna. Recuerdo situaciones muy concretas en entornos profesionales donde dos personas decían exactamente lo mismo, pero una era escuchada y la otra no. Y la diferencia no estaba en el contenido del mensaje, sino en la actitud con la que se transmitía. Una persona dudaba, se justificaba, buscaba aprobación constante. La otra hablaba con serenidad, sin agresividad, pero con firmeza, y el resultado era completamente distinto.
La actitud no solo influye en cómo te perciben, define el tipo de trato que estás dispuesto a aceptar. La psicología humana es muy sensible a las señales que enviamos. Si tú entras en una relación, en una conversación o incluso en una sala de reuniones desde la inseguridad constante, el entorno lo percibe y sin darse cuenta, los demás ajustan su comportamiento hacia ti. No necesariamente de forma consciente o malintencionada, simplemente responden a lo que perciben. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que el problema está fuera, cuando en realidad empieza en cómo nos posicionamos nosotros mismos. He aprendido también que la actitud no es algo que se declara, es algo que se practica. No se trata de decir me respeto, se trata de actuar como alguien que se respeta. Y eso se nota en pequeños detalles, ¿no? En cómo respondes cuando no estás de acuerdo, en cómo reaccionas cuando alguien te interrumpe, en cómo estableces límites sin necesidad de elevar la voz. Cada uno de esos momentos construye la percepción que los demás tienen de ti. Y aquí hay una verdad muy poderosa. Las personas no suelen tratarte mejor de lo que tú te tratas a ti mismo. Si tú minimizas tus necesidades, otros las minimizarán también. Si tú justificas constantemente lo que no te gusta, otros lo normalizarán. Pero cuando tu actitud es clara, serena y consistente, el entorno empieza a adaptarse a esa energía. Yo mismo he vivido el cambio que ocurre cuando ajustas tu actitud interna. No porque te vuelvas más duro, sino porque te vuelves más coherente. Dejas de reaccionar desde la necesidad de aprobación y empiezas a actuar desde la tranquilidad de quien sabe lo que vale, ¿no? Y en ese momento, curiosamente, el trato externo también cambia. No porque los demás cambien mágicamente, sino porque tú has cambiado la forma en que te posicionas frente a ellos. Y ahí es donde entiendes algo esencial. La actitud no es solo una respuesta, es una dirección. Define hacia dónde se mueve tu vida y cómo te acompañan los demás en ese camino. Y cuando comprendes esto de verdad, dejas de esperar que el mundo te trate mejor y empiezas a construir una actitud que naturalmente invite al respeto, a la claridad y a la dignidad en cada interacción, siempre con firmeza, siempre con serenidad, siempre contigo mismo. La coherencia es la base del respeto. Y esto, aunque suena simple, es una de las verdades más profundas sobre las relaciones humanas. Porque las personas no solo respetan lo que dices, respetan lo que haces de forma constante. He visto a lo largo de la vida que la incoherencia desgasta más que el error. Porque el error es humano, pero la incoherencia genera desconfianza. Cuando alguien dice una cosa y hace otra, algo dentro del otro se rompe lentamente, incluso si no lo expresa en voz alta. Recuerdo en distintos entornos profesionales haber observado a personas muy competentes que, sin embargo, perdían credibilidad no por falta de capacidad, sino por falta de coherencia. Prometían una forma de trabajar y luego actuaban de otra. Defendían un valor en público pero no lo aplicaban en privado. Hablaban de compromiso pero no lo sostenían en el tiempo. Y con el paso de los meses, la percepción de su entorno cambiaba. No porque fueran malas personas, sino porque la coherencia es el idioma invisible del respeto. La mente humana busca patrones. Necesitamos poder predecir cómo se comporta alguien para sentirnos seguros con él. Cuando esos patrones son estables, confiamos. Cuando son inconsistentes, nos protegemos. Y esa protección se traduce en distancia emocional. Por eso la coherencia no es solo una virtud ética, es una necesidad psicológica en las relaciones. Yo mismo he aprendido que la coherencia no es algo que se construye en grandes momentos, sino en pequeños detalles diarios. Es cumplir lo que dices aunque nadie te esté mirando. Es mantener tus principios incluso cuando sería más fácil adaptarte. Es ser la misma persona en distintos contextos, con distintas personas, sin necesidad de máscaras. Y eso requiere algo que no siempre es cómodo: disciplina interna. He visto también cómo las personas coherentes generan un tipo de respeto silencioso a su alrededor. No necesitan explicarse constantemente, no necesitan justificar cada decisión, porque su comportamiento habla por ellos. En cambio, cuando hay incoherencia, aparece la necesidad de explicar, de defenderse, de aclarar constantemente lo que uno hace, y esa necesidad de explicación continua es una señal de que algo no está alineado. La incoherencia no solo afecta cómo te ven los demás, también afecta cómo te ves a ti mismo, porque cuando no eres consistente contigo, empiezas a perder claridad interna. Te vuelves más reactivo, más inseguro, más dependiente de la validación externa, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desconfiar de tus propias decisiones. Pero cuando empiezas a vivir con coherencia, algo muy poderoso ocurre. Tu vida se vuelve más simple. No necesitas recordar qué dijiste ayer, porque lo que dijiste ayer coincide con lo que haces hoy. No necesitas construir versiones distintas de ti, porque eres el mismo en todas partes. Y esa simplicidad interna genera una paz muy profunda. El respeto de los demás no se exige, se construye. Y se construye principalmente a través de la coherencia entre lo que eres, lo que dices y lo que haces. Cuando esas tres dimensiones están alineadas, tu presencia se vuelve estable, confiable y clara. Y en ese punto
el respeto deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que naturalmente te rodea siempre con verdad, siempre con consistencia, siempre con integridad. No toleres la manipulación emocional, porque pocas cosas erosionan tanto la libertad interior como el momento en que empiezas a sentirte responsable de las emociones de los demás. He visto a lo largo de la vida cómo muchas personas inteligentes y sensibles caen en esta trampa sin darse cuenta, porque confunden empatía con cargar con lo que no les corresponde. Y al principio parece algo noble, parece cuidado, parece amor, pero con el tiempo se convierte en una forma silenciosa de control. Recuerdo situaciones en las que una persona, ante un límite claro, respondía con tristeza exagerada, con silencio prolongado o con frases que apelaban a la culpa. Y la otra persona, para evitar conflicto, cedía. Y cada vez que cedes en ese contexto no estás resolviendo una relación, estás reforzando un patrón. La mente humana aprende rápido qué funciona para obtener una respuesta. Y si la culpa funciona, se repite. La manipulación emocional no siempre es evidente. No siempre grita ni acusa directamente. A veces se presenta como victimismo, otras como decepción silenciosa, otras como frases aparentemente inocentes como «después de todo lo que he hecho por ti». Y lo peligroso es que activa una parte muy humana, el deseo de no hacer daño. Pero ahí es donde empieza la pérdida de equilibrio, porque empiezas a priorizar evitar el malestar ajeno sobre tu propia claridad interior. He visto personas que terminan pidiendo perdón por establecer límites razonables. Y eso es una señal clara de que algo se ha invertido. Porque un límite sano no debería generar culpa, debería generar claridad. Si cada vez que dices no, sientes que estás haciendo algo malo, no estás ante una relación equilibrada, estás ante una dinámica de presión emocional. Yo mismo he aprendido con el tiempo que no todo malestar del otro es tu responsabilidad. Las personas pueden sentirse frustradas, decepcionadas o tristes sin que tú estés haciendo nada incorrecto. Y aceptar esto es liberador, pero también incómodo, porque rompe con la idea de que debemos ser responsables de la felicidad de todos. Y no lo somos. La manipulación emocional funciona porque apela a la conexión. Nadie quiere ser visto como insensible. Nadie quiere ser el que hiere a los demás. Pero la madurez emocional consiste precisamente en distinguir entre causar daño y no cumplir expectativas ajenas. Son cosas completamente distintas. He visto cómo en el momento en que una persona deja de ceder ante la manipulación, al principio hay resistencia. A veces aumenta el drama, a veces aumenta el silencio, a veces aumenta la presión emocional, pero si esa persona se mantiene firme sin agresividad, algo cambia, la dinámica pierde fuerza y o la relación se vuelve más sana o se revela que no era sana desde el principio. Y esto es importante entenderlo. No se trata de ser frío. Se trata de ser claro. Puedes ser empático sin ser manipulable. Puedes escuchar sin absorber. Puedes acompañar sin ceder tu centro. Cuando dejas de tolerar la manipulación emocional, recuperas algo esencial, tu capacidad de decidir sin culpa. Y en ese momento, tu vida deja de estar dirigida por las emociones de otros y empieza a estar guiada por tu propia coherencia interior, siempre con firmeza, siempre con calma, siempre con respeto propio. Tu paz vale más que la aprobación externa. Y esto, aunque parece una frase sencilla, es una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede aprender a sostener. Porque desde muy temprano nos enseñan a buscar aprobación, a encajar, a ser aceptados, a no generar conflicto. Y en ese proceso, muchas personas empiezan a vivir más pendientes de la mirada externa que de su propia tranquilidad interior. He visto a lo largo de la vida cómo personas brillantes se desgastan intentando gustar a todo el mundo, como si la aprobación universal fuera un objetivo alcanzable. Y no lo es. Recuerdo momentos en los que he observado a alguien cambiar su forma de hablar, su opinión o incluso su comportamiento dependiendo de quién tenía delante, ¿no? Y lo curioso es que al intentar agradar a todos, esa persona terminaba perdiendo algo esencial, su autenticidad. Porque cuando te adaptas constantemente para ser aceptado, dejas de ser tú mismo y te conviertes en una versión negociada de ti. Y esa versión, tarde o temprano, genera agotamiento interno. La necesidad de aprobación externa es profundamente humana, pero cuando se convierte en el centro de tus decisiones, empieza a gobernar tu vida. Y entonces ya no eliges lo que te da paz, eliges lo que evita críticas, no eliges lo correcto para ti, eliges lo que será mejor visto por otros. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida deja de ser tuya. He aprendido que la paz interior no es algo que aparece por casualidad, es una consecuencia de decisiones coherentes. Y muchas veces esas decisiones no son populares. Decir no cuando otros esperan un sí, retirarte de situaciones que no te hacen bien aunque otros no lo entiendan, mantener tu criterio incluso cuando no es el más aplaudido. Todo eso puede generar incomodidad externa, pero protege algo mucho más importante, tu equilibrio interno. Recuerdo experiencias donde
Personas intentaban agradar constantemente a su entorno profesional o social, y aunque eran valoradas superficialmente, por dentro estaban agotadas. Porque vivir en función de expectativas externas es como caminar constantemente sobre un suelo inestable. Nunca sabes si estás haciéndolo bien, porque la aprobación cambia según el contexto, las personas y los intereses. La paz, en cambio, es estable. No depende de la opinión del momento, depende de la coherencia contigo mismo. Y cuando empiezas a elegir la paz por encima de la aprobación, algo muy profundo cambia. Empiezas a respirar diferente, a decidir con más calma, a soltar la necesidad de justificarte constantemente, y descubres que no necesitas convencer a todo el mundo de quién eres. He visto también que cuando una persona deja de buscar aprobación constante, al principio genera incomodidad en su entorno. Algunas personas se alejan, otras cuestionan el cambio, otras intentan recuperar la versión anterior de ti, pero con el tiempo las relaciones que permanecen son más auténticas, porque ya no están basadas en complacencia, sino en respeto real. Y esto es fundamental entenderlo. La aprobación externa es inestable, pero la paz interior es una elección. Y cada vez que eliges paz en lugar de validación, estás construyendo una vida más sólida, más serena y más fiel a ti mismo. Porque al final vivir para gustar a todos es una forma segura de perderte a ti mismo. Pero vivir desde la paz interior es el primer paso para encontrarte de verdad. Siempre con calma, siempre con claridad, siempre contigo mismo. Lo que toleras hoy define tu vida de mañana. Y esta es una de esas verdades que no se sienten importantes en el momento, pero que con el tiempo se convierten en determinantes. Porque la vida no cambia de golpe, la vida se construye a través de pequeñas decisiones repetidas, y una de las más importantes es qué decides aceptar y qué decides no permitir. He visto a lo largo de la vida cómo personas que hoy viven en situaciones que no les gustan no llegaron ahí por una gran decisión equivocada, sino por muchas pequeñas tolerancias acumuladas. Recuerdo conversaciones con personas que decían, esto no me gusta, pero no es tan grave, o ya cambiará con el tiempo, o prefiero evitar problemas. Y ese tipo de frases, repetidas a lo largo de los años, se convierten en la base de una realidad que luego resulta difícil de cambiar. Porque lo que hoy parece pequeño, con el tiempo se convierte en estructura. Y cuando una estructura se consolida, desmontarla requiere mucho más esfuerzo emocional que haber puesto un límite al principio. La mente humana tiene una capacidad increíble de adaptación. Nos acostumbramos a casi todo, incluso a lo que nos hace daño, si se mantiene el tiempo suficiente, y esto es lo más peligroso, que lo inaceptable deja de parecer inaceptable cuando lo repites muchas veces. He visto esto en relaciones, en entornos laborales, en amistades, incluso en la relación